Parece que Elizabeth Moss se ha convertido en la reina del sufrimiento. Si ya la habíamos visto resignarse a ser una concubina maltratada en el cuento de la criada, en El hombre invisible vuelve a ser la víctima del machismo más extremo. Además, en esta ocasión la amenaza es invisible y el monstruo que le acecha es su propio marido. Cecilia está cansada de los abusos psicológicos y físicos de su marido, un reputado científico con una mente privilegiada y una actitud reprochable. Una noche decide escapar de casa y alejarse de sus garras. A los pocos días descubre que su marido se ha suicidado en su propia casa, pero aun viendo la foto que demuestra su muerte, ella sigue intranquila, y más cuando siente una presencia seguirla muy de cerca a cada paso que da. Pronto descubriremos que su marido, un erudito tecnológico, ha logrado crear un traje que refleja la luz hasta hacer invisible a quien lo lleve puesto, y que efectivamente no solo sigue vivo, sino que ha decidido utilizar el invento revolucionario para atormentar a su mujer y volverla loca, hasta que la única salida que le quede sea regresar a sus brazos. Así comienza un thriller terrorífico con tintes de drama doméstico, donde para ganar la partida habrá que hacer trampas. A diferencia de otras recreaciones del hombre invisible, donde o bien había un toque sobrenatural o bien era el propio cuerpo el que se volvía invisible, aquí el director de Upgrade ha querido basarse en el avance tecnológico y hacer que esta vez el invisible sea el traje. Un traje de cuerpo entero formado por miles de pequeñas cámaras que juegan con la refracción y reflexión de la luz hasta evitar que quien lo lleve sea visto. Una forma inteligente de hacer una revisión del clásico y darle una vuelta al asunto. Además, no habrá un único traje, sino dos, siendo este segundo el que acabará convirtiéndose en el ticket de salida para nuestra protagonista. Otra novedad de este hombre invisible es el drama social y familiar que arrastra la película, donde Cecilia es una víctima del maltrato machista que huye de un monstruo muy real, su marido. Pero aunque esto sirva de premisa, de contexto y como una herramienta para desarrollar el resto de la trama, El hombre invisible no pretende ser ejemplo de nada. Si bien no se enmarca en una situación reconocida, ni su planteamiento real ni su conclusión un ejemplo. Por eso hay que tener en cuenta en todo momento que estamos ante una película de terror y ciencia ficción donde el monstruo es conocido, pero su trama es puro entretenimiento. Pero una vez descubierto el misterio, volvamos a la película. Regresamos al sufrimiento de una mujer a la que su pasado no le dejará tener un futuro. Una mujer que pronto descubrirá que el sufrimiento que la rodea no es únicamente el trauma psicológico que ha heredado tras tantos años de convivencia, sino que realmente su marido ha vuelto, y peor aún, esta vez ni siquiera puede verlo, lo cual le convierte en un enemigo más peligroso. El director juega con la cámara de forma magistral, cambiando la perspectiva a su antojo, a veces acechando a la víctima, a veces siendo la víctima y otras veces convirtiéndonos en lo que realmente somos, observadores. Así consigue mantenernos en tensión casi constantemente, además de ponernos en la piel de la víctima. Un recurso útil que nos ayudará tanto a sentir lo que ella siente como a entender sus próximos movimientos para librarse del fantasma del pasado. Cuando ella se da cuenta de lo que realmente está pasando y descubre que su marido no solo no se ha suicidado, sino que sigue acosándola, comenzará un periodo de miedo, agobio y tensión, donde además le invadirá la soledad porque nadie le cree. Y lo que comienza con un juego peligroso donde el marido le atormenta con pequeños gestos, acabará siendo una auténtica pesadilla cuando incluso llega a matar a su hermana, asegurándose que le culpen a ella de su muerte. Hay un momento dado en la película en la que descubrimos que Cecilia está embarazada, y que ese embarazo es reciente. Finalmente, su marido ha logrado lo que pretendía, que tuvieran un hijo juntos a pesar de su resistencia. Ella aprovechará esa ventaja, su embarazo, para tenderle una trampa por la cual consiga atraparle y desenmascararle. Pero cuando finalmente acaba con él, la persona que se esconde debajo del traje resulta ser su cuñado. Lo más curioso es que el marido ha fingido un secuestro para librarse de culpas, a pesar de que evidentemente había manipulado a su hermano para que acosara deliberadamente a su mujer. De nuevo, nuestra protagonista se ve atrapada, ha confirmado que su marido está más vivo que nunca y de nuevo nadie cree su versión de los hechos, por lo que si quiere acabar definitivamente con él, debe hacerlo sola y jugar a su propio juego. Hay una palabra que el hombre invisible utiliza para que su mujer no deje de sentirse insegura en todo momento: sorpresa, y es curiosamente su sentencia de muerte. Pues cuando Cecilia le da la oportunidad de redimirse y confesar su crimen, él decide mantener la farsa para los demás pero mostrarle a ella su verdadera cara,
Y ese momento es cuando en la cena final le dice que quería que fuera una sorpresa, demostrando que él siempre ha estado detrás de todo. En ese momento la mujer decide que la única forma de acabar con esta condena es directamente acabar con él. Por eso le tiende una trampa. Utiliza el segundo traje de invisibilidad que había guardado previamente en el armario para matarle con el cuchillo. Pero a ojos de las cámaras de vigilancia se trata de un suicidio. Tenemos que hacer un ejercicio de credulidad para suponer que van a creer su versión de los hechos. Y con la satisfacción de haber logrado vencer a su enemigo, se marcha llevándose consigo el famoso traje. Si no encuentran el traje, no pueden probar que ella lo ha matado. Lo curioso de este asunto es que ese final parece ser el principio del nuevo Dark Universe de Universal. Y el hombre invisible, o en este caso la mujer invisible, tiene todas las cartas para comenzar una nueva saga de monstruos clásicos. Nosotros estaremos deseando ver para qué usa Elizabeth Moss su nuevo traje y quiénes se le unen a la aventura. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más finales de las películas nuevas que van saliendo, por favor, dale al like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo.